Queridos amigos, las 14:14. Uy, Capicúa, mira, hoy es un día de esos que coinciden los numeritos de las horas. Siempre me decían, oye, estate atenta siempre que tengas los números de las horas, Capicúa, eso es una señal de algo. No lo sé. Lunes 13, 14 y 14. Qué graciosa la fecha. Lunes 13, 14 y 14. Bueno, una horita menos en Canarias. Bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos ayer. Ya nos queda muy poquito para finalizar la Edad Media en completo. Aunque luego, como os digo siempre, que me quedará por recabar información y poner básicamente los artículos que considere que son interesantes y que pueda compartir con vosotros para ampliar estas informaciones. Luego iremos hablando ya de otras épocas históricas. Pero antes de continuar con otras épocas históricas, continuaré también con el Rincón de la Ciencia para seguir actualizando capítulos. O sea, esto va a ser un toma y un daca. A y B, y así hasta que completemos una buena biblioteca de contenidos interesantes, que a fin de cuentas es lo que importa, que los contenidos que aquí estamos colgando sean interesantes. Bueno, pues nos quedamos ayer, ya habíamos hablado de los intríngulis palaciegos que ocurrían durante la adolescencia de Isabel la Católica y Fernando el Católico, y vamos a hablar hoy de los conflictos y las tensiones sociales que no por ende son menos importantes en lo que era Castilla, en la corona de Castilla. De hecho, yo creo que ha sido de las más inquietantes porque, claro, todo esto ha influido muchísimo luego en el devenir de las cosas y los sucesos. Vamos a ver, las luchas políticas que hemos visto, con su entreverada mezcla de alianzas nobiliarias, debates sucesorios, etcétera, generaron o agravaron otros problemas sociales. Las violencias señoriales que habíamos hablado y las resistencias que desencadenaron, así como las tensiones de las desatadas en contra de los judíos y los conversos, forman además un telón de fondo que es preciso conocer para enmarcar mejor el curso de los hechos políticos. Comencemos por las violencias señoriales. Los historiadores además distinguen, en cuanto a sus causas, dos hechos principales: las usurpaciones de las rentas, acordaros de las denominadas tomas, entre comillas, y las apropiaciones de las jurisdicciones pertenecientes casi siempre a ciudades y villas de patrimonio real. Y en cuanto a estas tomas de rentas reales, eran muy difíciles de resolver en tiempos de guerra o inestabilidad, porque era el mismísimo rey el que las provocaba. El problema además consistía en la inestabilidad, porque era el mismo rey, además, como hemos dicho, que las provocaba, y radicaba también este problema en algunos particulares. Normalmente eran nobles de rango elevado, es decir, que ya no solo es que fuera porque el rey las provocaba, sino que como iban en contra de los privilegios de los realengos, cuando digo realengos me refiero a la nobleza instaurada o protegida por la monarquía, evidentemente pues esto era un escollo bastante grande, ¿no? Normalmente estos nobles de rango elevado se apropiaban de tributos que de derecho pertenecían a la hacienda real, a cuenta de los sueldos pendientes que aún no habían cobrado. Lo más preocupante es que la corona lo permitía. Enrique IV y Alfonso concedieron con demasiada generosidad esta especie de patentes de corso a estos nobles, lo que además les facultaba a estos respectivos nobles a tomarse la justicia por su mano. En estos casos, en el caso de los sueldos, la gravedad de las tomas y de ahí el rechazo social provocaba y estribaba en el hecho de que se premiaba la fuerza de los que eran capaces de hacerlas y pensaban en cambio y penaba en cambio al contribuyente, al que no le quedaba otra opción que protestar o rebelarse. O aceptarlo, ¿vale? Básicamente, los mismos o parecidos males aquejaban también las rentas extraordinarias que provenían de los servicios de las cortes, empréstitos, etcétera, donde también se daban fenómenos de tomas. El segundo tipo, además de estas apropiaciones de jurisdicciones, obedecía a las circunstancias bastante semejantes, pues el rey las autorizaba mediante una carta de privilegio, aunque a veces se hacían sin permiso de nadie. Es decir, el tío iba a una aldea, a una villa o lo que fuera y tomaba por su cuenta lo que él quisiera, ¿vale?
Por esto, por esta vía, se crearon nuevos señoríos y se ampliaron otros ya existentes. Las ciudades representadas en cortes protestaron vivamente contra esta práctica, pero no con escaso éxito. Pero disculpadme, pero con escaso éxito. Es decir, que se rebelaron, pero da igual, porque no les hicieron ni puñetero caso. Las tomas y las usurpaciones demuestran que las rentas ordinarias estaban de gran parte enajenadas en manos de terceras personas. Pero estos problemas no eran solo eran únicos lo que arruinaban a la hacienda real. Enrique y Alfonso dieron sin control alguno de estos tipos de juros que además gravaban las rentas ordinarias, especialmente las alcabalas, las tercias y el servicio de montazgo y derechos aduaneros, llegándose en muchos casos hasta el extremo de que ninguno de los propietarios o de juro podía cobrar lo que del derecho o por derecho le pertenecía, porque había una larga lista de espera de todos aquellos que pensaban cobrar algo de estas rentas. Entre los damnificados había un gran número de instituciones eclesiásticas e hidalgos. Al no tener suficiente poder para hacer las tomas, quedaban excluidos y expuestos a la pobreza. En cambio, los grandes de siempre solían cobrar sus juros. La hacienda real no distribuyó los juros de manera homogénea, ni por rentas ni por territorios, de modo que algunas regiones soportaban una mayor concentración de deuda pública que otras. Los desajustes territoriales en la recaudación y los agravios comparativos generaron nuevas anomalías, como compensar a los lugares más perjudicados con otro tipo de prebendas o exenciones de tributos. No menos importantes fueron otras decisiones regias bastante desafortunadas que se explican por la escasez de recursos durante la guerra. Enrique IV pagó muchos servicios de armas prestados por los combatientes pecheros mediante cartas de hidalguías, facilitando al ascenso social de personas poco adecuadas para desempeñar el oficio de caballería, además de provocar el enojo de los hidalgos del linaje o del rey, que eximía a unos contribuyentes ricos que dejaban así de aportar sus ingresos a la hacienda. El rechazo social contra todas las corrupciones del sistema adoptó formas muy variadas. Por un lado, abundan las noticias de las reacciones más o menos espontáneas y lugares, villas que se negaban a admitir la llegada del nuevo señor, que estuviese además provisto del privilegio real. Y por otro, el episodio de Fuenteovejuna, famosa, todos a una famosa frase, precisamente viene sacado de aquí, que fue en 1476 inmortalizado durante el Siglo de Oro por Lope de Vega, por supuesto, que es el famoso que hizo la frase de todos a una. Es un botón de muestra que no siempre se llegaba al derramamiento de sangre, sino que bastaba con la oposición armada a cambio de la titularidad de una villa, y la reacción organizada de la población frustró bastante donaciones regias y usurpaciones, es decir, que el pueblo se unía y conseguían a lo mejor de alguna manera soliviantar o paralizar estas concesiones así a tan mano alzada o a tan a dedo como se hacían. Por encima de las reacciones locales aisladas surgió la respuesta colectiva a través de las hermandades, que en tiempos de Enrique IV alcanzaron una notable coordinación en ambas mesetas. Siguiendo las instrucciones del rey, numerosos concejos castellanos y que se hermanaron durante la guerra civil para defender la causa de Enrique IV y evitar la violencia privada que procedía de las filas enemigas, para evitar los abusos cometidos a las recaudaciones de tributos. A través de este sistema de autodefensa, las tropas concejiles trataron de imponer un cierto orden comarcal con resultados muy desiguales. Las zonas más alejadas, como Galicia, la hermandad desencadenó un serio problema de violencia social con enormes consecuencias. La revuelta de los irmandiños, que tuvo lugar entre 1467 al 69, o sea, 2 años, durante un año los grandes nobles gallegos asistieron impotentes al derribo de sus fortalezas, llevado a cabo por la hermandad de concejos, que fue dirigida por miembros segundones de la misma nobleza y que también tomaron parte clérigos y campesinos. Solo la reacción concertada de los principales linajes gallegos fue capaz de derrotar, bajo la dirección de los condes de Lemos, del conde de Lemos, un movimiento que hizo desaparecer de muchos rincones del territorio el mayor símbolo de poder señorial. Bajo los reyes católicos se usó el modelo de la hermandad
Vieja de Toledo, como Talavera y Ciudad Real, la vieja raigambre de las tierras de la meseta del sur, cuya finalidad era salvaguardar el libre tránsito de los caminos frente a los malhechores. La extensión del sistema de hermandad a todos los territorios de la corona hizo posible la pacificación general e instituyó una contribución económica obligatoria que sustituyó a los pedidos y monedas de las Cortes, logrando un reparto más equitativo de las cargas fiscales. Las tensiones sociales ligadas a los problemas de la convivencia entre cristianos viejos y nuevos provocaron mayores dosis de violencia. A los viejos problemas de la convivencia ligados a la sospecha del criptojudaísmo o de las... Un segundito, por favor. Ligados, como habíamos dicho, a la sospecha del criptojudaísmo, las relaciones de los judíos conversos con los negocios de la recaudación se añadían nuevos motivos de rechazo social, como por ejemplo las devaluaciones monetarias de los años 70, aunque su responsabilidad corresponde en realidad a la monarquía. Las alteraciones monetarias provocaron desabastecimientos, acaparamiento de bienes y subidas bruscas de precios, y sus consecuencias más negativas recaían en las capas más humildes de la población. Buscando culpables de una monarquía económica, muchos de ellos acusadores se dirigían contra los conversos, entre cuyos miembros más conocidos figuraban con frecuencia agentes de la recaudación regia. Las persecuciones y matanzas que tuvieron lugar entre 1472 y 73 fueron las más graves en el siglo en Andalucía, por ejemplo en Jaén, Córdoba, Sevilla, Carmona, Montoro, Bujalance. En las de Jaén perdió la vida el condestable Miguel Lucas de Iranzo, uno de los validos de Enrique IV. Al año siguiente hubo nuevos episodios violentos en Segovia y Valladolid. Vamos a ver la endémica guerra civil en Navarra, que va a ser contra Blanca de Leonor, de Blanca contra Leonor, que va a tener lugar entre 1461 y 1464. Esto ya lo hemos hablado un poquito por encima en los capítulos anteriores, pero aquí vamos a ver un poquito más desarrollado el tema. A la muerte del príncipe de Viana, que lo hemos comentado en 1461, había convertido a su hermana Blanca en la reina legítima de Navarra, pero Blanco, cuyo matrimonio con Enrique IV había sido anulado, contaba con la obediencia de una parte del reino, de los beamonteses, con la ayuda de los catalanes sublevados contra Juan II de Navarra y los castellanos, y sin embargo tenía enfrente la hostilidad de los agramonteses de Juan II de Aragón, que además deseaba ver el trono de Pamplona para su hija menor Leonor, casada con Gastón de Foix. Para anular la causa de su cuñada Blanca, Gastón de Foix pactó con Luis XI de Francia a comienzos de 1462 el matrimonio de su primogénito, llamado igualmente Gastón, con la hermana del rey francés, llamada Magdalena. De este modo, los hijos del matrimonio heredarían el reino de Navarra, así como los estados del conde de Foix, que estarían bajo el vasallaje francés. El proyecto contó con la aprobación de Juan II, pues de modo en su familia se perpetuaba en el trono de Pamplona, aunque sacrificando a Blanca, la legítima y verdadera reina. El propio Gastón de Foix hizo de intermediario entre su rey y el suegro, hasta concertar entre ambos el pacto de Olite el 12 de abril de 1462. Luis XI y Juan II se vieron en esta localidad para acordar los detalles del acuerdo, en el que figuraba la entrega de la desesperada Blanca a manos del conde de Foix, cosa que finalmente se produjo en aquella misma primavera. Los últimos acuerdos entre los reyes de Francia y Aragón se cerraron en Sauterre el 3 de mayo de 1462, diciéndosele la ayuda militar francesa para aplastar la incipiente revolución catalana a cambio de la entrega del Rosellón y la Cerdaña. Estos fueron los inicios de la famosa batalla de las incursiones de los franceses por el Rosellón y la Cerdaña. Fue este acuerdo, ¿vale? Es fácil comprender que las divisiones fratricidas de Navarra se ligaran a la contienda catalana. Los enemigos navarros de Juan II, los beamonteses, apoyaron a los catalanes sublevados, mientras que los aliados de Juan II de Navarra, Gastón de Foix, y los agramonteses también lo fueron en la guerra de Cataluña. Enrique IV de Castilla acabó entrando en la contienda a favor de los beamonteses y de los catalanes sublevados, recibiendo además por todo ello la oferta de la corona del Principado de Cataluña.
El rey aceptó la lugartenencia del principado a Juan de Beaumont, cabeza visible del partido beaumontés. La supremacía política de Luis XI de Francia llevó a dictar la sentencia arbitral de Bayona el 23 de abril de 1463, en la que además de ordenar la retirada castellana de Cataluña y Navarra, a excepción de la merindad de Estella, se disponía a la vuelta a obediencia de rebeldes catalanes. Desde el punto de vista navarro, la sentencia de Bayona era totalmente inaceptable, pues suponía desmembrar el reino. Ni siquiera un rey navarro estaba facultado para hacerlo. Los beaumonteses dejaron de ser, a partir de entonces, procastellanos e iniciaron un lento movimiento de acercamiento a Gastón de Foix, es decir, hacia la ribera francesa, y que tampoco estaba dispuesto a cumplir el orden de desgajar la merindad de Estella en favor de Castilla. En cuanto a Leonor de Navarra, princesa lugarteniente, que va a ocupar el cargo de 1464 a 1479. A la muerte de Blanca de Navarra en diciembre de 1464 dejaba la sucesión en manos de su hermana Leonor, y que su marido, el conde de Foix, pero el primer matrimonio no utilizó el título real, por lo que la diferencia se reconocía a Juan II de Aragón, sino que utilizaba habitualmente el título de lugarteniente de Navarra. A lo largo de los años 1464 al 65 se fueron estableciendo acuerdos y treguas entre los beaumonteses y Juan II, que sirvieron para cerrar viejas heridas de la guerra anterior. Tarea complicada por culpa de los ancestrales solidaridades nobiliares que habían desgarrado la convivencia en muchos rincones de la geografía navarra. El gobierno de Leonor tuvo que solventar estos escollos y los procedentes del poder, alcanzando por el bando de los agramonteses, que siempre habían sido fieles a Juan II, cuyo jefe natural era reconocido. Mantenía además una política autónoma al margen del lugarteniente. Por lo mismo sucedía con los beaumonteses acaudillados por Luis de Beaumont, el conde de Lerín. En la guerra civil castellana entre Enrique IV y Alfonso fue aprovechada por el conde de Foix. Sus tropas tomaron por sorpresa la ciudad de Calahorra y el regente ofreció la ayuda a los dos bandos, con la idea de aliarse con el más fuerte y que de este modo se enfrentasen a su suegro. Para evitar los roces entre padre e hija, se concertó la entrevista entre Leonor y Juana Enríquez en la villa de Egea de los Caballeros, el 20 de junio de 1467. Ambas decidieron consolidar la sucesión de Navarra a favor de Leonor y Gastón, deslindando la sucesión aragonesa que correspondía a Fernando. De este modo, Juan II tranquilizaba las suspicacias de su hija y, por tanto, cerraba los resquicios a Luis XI, que acababa de romper el acuerdo de Sauveterre con Juan II. Pero los recelos y además desavenencias entre Leonor y su padre siguieron. En 1468 Juan II concertó el matrimonio de su hija bastarda Leonor con Luis de Beaumont, en claro desafío al buen entendimiento con su hija. Leonor contestó en 1468 convocando a los tres estados, en los que presentó una dura protesta contra su padre. Acusaba directamente a los oficiales regios de entorpecer su labor de gobierno. La respuesta de Juan II fue una amenaza. Leonor podía acabar del mismo modo que Carlos y Blanca, que habían perdido la sucesión por no obedecer al padre. La tensión creció, pero poco después, cuando el obispo de Pamplona, Nicolás de Chávarri, consejero de Leonor, cayó asesinado en Tafalla, los agentes de Pierre de Peralta, el leal servidor de Juan II, este asesinato abrió un largo proceso penal en el que Juan II hizo todo lo posible para defender a su leal servidor y además encomendó la difícil misión de gestionar los asuntos castellanos en los que se iba a obtener la boda de Fernando e Isabel. En el magnicidio sirvió además, entre otras cosas, para debilitar la cohesión interna en el bando agramontés de algunos miembros destacados que pasaron a los beaumonteses en los meses posteriores. Las relaciones mutuas fueron cuesta abajo. Leonor y Gastón de Foix exigieron a Juan II una rectificación general de la política seguida hasta entonces y reclamaron los tributos del duque de Gandía y de Montblanc, el conde de Ribagorza y el señor de Balaguer, a los que les pertenecía, pues en las capitulaciones matrimoniales en la primera esposa del rey se había dejado sentado que pertenecían a los herederos de Navarra. La ruptura total no tardó en llegar. En diciembre de 1469, Juan II destituyó a la lugarteniencia de Navarra a Gastón IV de Foix y Leonor y nombró al hijo de ambos, igualmente llamado Gastón, casado con Magdalena de Valois, como hermana de Luis XI. En la realidad, Gastón V nunca llegó a reinar en Navarra ni suceder a su padre, aunque tuvo el título
título de príncipe de Viana. Consciente de la escasez de sus apoyos, se atrevió a cruzar el Pirineo para tomar posesión de la lugarteniencia y además falleció muy pronto, en el 1470. Por otra parte, ni Leonor ni su marido habían aceptado de esta designación y siguiendo y actuando como si nada hubiese pasado, Navarra estaba dividida, de hecho, entre dos facciones de siempre, sin esperanza de solución. Es decir, que encima siguieron con los problemas. El difunto había dejado dos hijos al cuidado de su madre en Francia, que eran Francisco Febo y Catalina. Pero en 1471 las cosas mejoraron para Juan II, sobre todo en el frente catalán, de modo que el alivio de la presión y que le convenció la oportunidad de lograr un acuerdo con su hija Leonor y su yerno. El 30 de mayo de 1471 se firmó en Olite un tratado en el que ambas partes trataron de arreglar las diferencias. Juan II siguió siendo reconocido por todos como el rey de Navarra y a cambio de reconocer la lugarteniencia y los derechos sucesorios en favor de Leonor y su marido, fue más difícil de resolver porque la espinosa cuestión de los enconados odios entre los beamonteses y agramonteses que siguieron enfrentados a pesar de este acuerdo, las luchas sangrientas se produjeron en el barrio de la Zapatería de Pamplona. Vamos a hablar de la casa de Foix en el trono de Navarra, que eran Francisco y Catalina, Francisco Febo y Catalina, ¿vale? A la muerte de Juan II en 1479 se convirtió a Leonor en reina de Navarra, pero al poco tiempo solo sobrevivió 24 días a su padre. La corona pasaba a su nieto Francisco Febo, de 1479 a 1463, a los 11 años de edad, que seguía además bajo la custodia de Magdalena de Francia. El apelativo de Febo indicaba para algunos el color de su cabello, era rubio, y mientras para otros alude a su belleza física, aunque por todos los lados es un sobrenombre muy usado dentro de la familia. Sea como sea, lo cierto es que la dinastía de Foix se entronizaba en Navarra. El reino pirenaico llevaba así 40 años sin conocer la paz, y el nuevo rey era un niño de 11 años perteneciente a una familia extranjera. El reino que despertaba la desconfianza. Su protector Luis XI estaba enfrentado a muerte con Fernando el Católico, y este tenía a través de los Beaumont la llave de la paz interior. Luis XI procuró por todos los medios asegurar la educación del futuro matrimonio de Francisco Febo, llegando a proponer la mano de su propia hija, Ana de Beaujeu, olvidada del rey francés en las costumbres del reino, que exigían que el heredero o el rey formasen en el propio reino o fuera de él. También acercó las posiciones de los agramonteses liderados por Pierre de Peralta e incluso los beamonteses, sin olvidar las cortes del reino, que recibieron la correspondencia suya. Siendo un menor de edad, la regencia de su madre Magdalena ya ejercía como tal en los dominios franceses de su hijo. Tenía que cumplir con los requisitos legales, viajar a Navarra para juntar los fueros y recibir el juramento de las Cortes. Era igualmente perceptivo que el reino fuese escuchado en lo concerniente a su matrimonio. El primer error de Magdalena fue quedarse en Pau con su hijo y conformarse con enviar embajadores a Navarra para realizar todos estos trámites. Probablemente presentía las dificultades. La embajada fue recibida con hostilidad. Las Cortes se reunieron en Tafalla y solo acudieron los agramonteses. Querían además entenderse con los beamonteses. Para entenderse con ellos tenía además que llegar a un acuerdo con Fernando el Católico, pero estos habían logrado apoderarse recientemente de Pamplona, Viana, Miranda y Lárraga, y a finales del verano de 1479 se preparó una entrevista entre ambos que finalmente se produjo en Zaragoza. El resultado de esta entrevista, rodeada de cordialidad, consistió en devolver las posesiones y reventas a los beamonteses, cuya cabeza visible era el conde de Lerín. Las garantías que le dieron fueron tales que en la práctica se consagraba la formación de un Estado dentro del Estado. Tal es el contenido de la llamada Tregua de Aoiz, en septiembre de 1479. Fue un factor importante para la pacificación del reino y para el establecimiento de un rey extranjero. La regente pudo por fin abandonar Navarra, dejando como lugarteniente a su cuñado, el cardenal Pedro de Foix. Aunque todavía no se había producido ni el juramento ni el reconocimiento de las Cortes, estas ceremonias se demoraban a la espera de la pacificación
o que la pacificación estuviese más consolidada. Las fricciones entre bandos aún perduraron en 1480, pero el viaje a Pamplona para la coronación se pudo realizar por fin en noviembre de 1481. Estuvieron presentes Luis de Beaumont, Pierre de Peralta, cabezas de sus respectivos bandos, entre otros nobles navarros. Y también las semanas siguientes la ceremonia, Francisco recorrió Merindales confirmando los fueros, pero a comienzos de febrero de 1482 estaba de vuelta en Bearne por presiones de Luis XI. Los navarros volvían a tener la amarga sensación de que tenían un rey extraño y sus necesidades y sentimientos. Luis XI planteaba en estos momentos ofrecer a Juana la Beltraneja, exiliada de Portugal, el matrimonio con Francisco Febo. Más grave era otro proyecto de este astuto rey, reconocer los derechos sucesorios de Juan de Foix, vizconde de Narbona, que además era el segundogénito de Gastón IV de Foix y Magdalena de Valois, muerto en vida para su padre, cuya descendencia podía reclamar la corona, y si encontraba un valedor poderoso, esta maniobra del rey francés era un as en la manga por si Magdalena y su hijo se hispanizaban demasiado. Francisco Febo murió inesperadamente en Pau a finales de enero de 1483, probablemente por culpa de una tuberculosis. Las leyendas intencionadas cuentan que una noche, al retirarse a descansar después de tocar la flauta, su afición principal, se sintió mal y murió a las pocas horas. Las malas lenguas dijeron que Fernando el Católico, el conde de Lerín, habían ordenado poner veneno en la flauta. Antes de morir, Francisco había dejado dicho en su testamento que su hermana Catalina era la heredera, una niña de 13 años. Fernando e Isabel reconocieron a Catalina y propusieron nada menos que el matrimonio del infante heredero de la corona castellana con la aragonesa, y al tiempo que desdeñaron las reclamaciones de Juan de Narbona, ya que en Navarra no funcionaba la ley sálica, aunque sí regía los dominios franceses de los Foix. La propuesta matrimonial de los reyes católicos contaba con la aprobación de los beamonteses y un sector mayoritario de los agramonteses, pero Magdalena, más atenta a las directrices de Luis XI, casó a su hija con Juan de Albret el 14 de junio de 1484. Este matrimonio además es importante por varias razones: por la opción auspiciada por Francia y la única salida a la eventual pérdida de los señoríos franceses, y la familiaridad en este caso, que se consolidó la opinión de que entre ambos bandos navarros de la vinculación de Albret generaba una francofilia de la corte navarra que nadie deseaba. Todos estos elementos son importantes para comprender el progresivo giro de la nobleza de Navarra a favor de la incorporación de Castilla, que preconizaba por Fernando el Católico, ¿vale? En cuanto al reino de Granada, esto también es muy importante porque el reino de Granada, si recordamos, hubo un momento que va a pasar a manos de los reyes católicos, con lo cual, súper importante, y antes de que comencemos el nuevo capítulo, que será la conquista de Granada, y este ya le veremos mañana, en principio terminaríamos aquí, con lo que ocurría en el reino de Granada. La vida política granadina en estos decenios atravesó también por circunstancias difíciles. Desde el punto de vista interno de las contiendas civiles, se desataron en el seno de la familia real nazarí las principales familias nobles. La corte castellana había mantenido una política tradicionalmente intervencionista en aquellas dinastías nazaritas, en virtud del régimen del protectorado de Granada que tenía que soportar, aunque todo aquello era compatible con la guerra de desgaste de la frontera. En 1453 Castilla había apoyado la subida al trono de Abu Nasr Abdelaziz entre 1453 a 1465, llamado por los cristianos Ziriza, Sidi Nad o Muley Zaid, el cual había vivido varios años en la corte de Juan II. Recibió además la corona por la abdicación de su tío Muhammad IX. Y en los comienzos poco brillantes, no solo consiguió imponerse a algunas comarcas de Ronda, sino que además su tío se arrepintió de la abdicación muy poco después y trató de recuperar el trono conspirando contra él. El rey se encomendó a su hijo primogénito, Abu al-Hasan Ali,
además llamado Muley Hassan o Muley Hazen. Para dirigirse, la presión además finalmente logró vencerle y darle muerte en la que hoy se llama la sala de los abencerrajes de la Alhambra. Uy, qué bonito. Eso luego cuando hablemos de los baluartes artísticos, arquitectónicos de toda esta época, por supuesto, habrá que hablar de la Alhambra, habrá que hablar de la mezquita, de todas estas maravillosas obras arquitectónicas que hoy son patrimonio de la humanidad y un gran legado histórico en nuestro país, si es que tenemos una cultura que no nos la merecemos. Enrique IV se propuso iniciar su reinado y renovar las condiciones de vasallaje con los moros, al que exigió además ayuda militar, entrega de plazas y cautivos. Por sus exigencias no fueron aceptadas. En tales circunstancias se originó la Guerra de Granada, que tanto desprestigio ocasionó al rey por culpa de la estrategia de telas sin apenas batallas en campo abierto. Se acabó de firmar las treguas de 1457 que duraron hasta 1462, a cambio de una elevada suma de dinero en concepto de patrias. Una vez terminadas la guerra, volvió a la frontera con toda su dureza y el descontento cundió por todo el reino de Granada. La oposición al Shah fue canalizada principalmente por un clan nobiliario de los abencerrajes. El rey respondió ordenando la ejecución de su propio visir Abu Surur Mufarish y el ministro Yusuf Ibn Sarraj, miembros de este clan, pero no consiguieron desmantelar su fuerza. De hecho, los abencerrajes supervivientes se apiñaron en torno a la figura del rey, al que proclamaron emir de Íllora en 1462, pero la oposición del rey Saad fue más sólida bajo el liderazgo del rebelde Yusuf V, que durante los meses de septiembre a diciembre del 62 logró apoderarse de la Alhambra de Granada. Se recuperó finalmente el trono a finales de 1462, pero solo fue el rey hasta 1464, agosto de ese año, cansado de las intrigas palaciegas y de la oposición de los clanes y su política, que decidió renunciar a favor de su hijo Muley Hazen, al que gobernó el reino hasta 1482. La órbita política de Muley Hazen, de 1464 al 82, se centró en la recomposición de las fuerzas y el apaciguamiento de los clanes nobiliarios. Por este motivo se casó con Fátima, hija de Muhammad IX, de la que nació Boabdil Abd Allah, pero tuvo como concubina a Isabel de Solís, Zoraya, madre de los célebres infantes de Granada, que don Fernando y don Juan de Granada se llamaron así, se bautizaron en 1492. Las conspiraciones de los abencerrajes retornaron con fuerza a finales de los años 60, en torno a las personas de la reina legítima y del hermano del emir el Zagal. La nueva oleada de represiones dirigidas contra el clan culminó finalmente en 1473, hasta alcanzar la completa eliminación. Muley Hazen fue monarca belicoso, autoritario, pero no tuvo éxito político. Practicó un caudillismo muy tradicional dentro del mundo granadino, con la meta puesta en resucitar todo el trance de la gloria en tiempos pasados, tal vez sin comprender que los cambios producidos dentro del mundo castellano estaban socavando los cimientos de la existencia física del reino nazarita. Una crisis inevitable llegó en los años 80, cuando los reyes católicos pudieron por fin concentrar todas las fuerzas disponibles en la reconquista final. Y efectivamente así fue en 1492, por ahí, quizá por esa época, que ya estaba un poquito antes, ya básicamente conquistan Granada con la famosa expulsión. Y bueno, el comienzo de la hispanidad, que también coincide con el descubrimiento de América. Pero de esto hablaremos en los siguientes capítulos. Lo dicho, ya nos quedan, 1, 2, 3, 4, 5 capitulitos para terminar este maravilloso tratado de historia, que espero que os haya gustado mucho. Y bueno, pues como os he dicho, que seguiremos colgando cosas, porque claro, tengo aquí una biblioteca maravillosa de artículos, sobre todo de temas arquitectónicos, de cómo vivían las poblaciones, o sea, pedacitos de anécdotas y cosas muy curiosas de estos periodos, que es bonito enlazarlos con la historia para ver de dónde venía cada cosa y por qué sentían de esa manera, cómo vivían
vivían de esa manera esas gentes en esas épocas y que creo que es bastante interesante. Y por supuesto seguiremos, como ya os he dicho, con el Rincón de la Ciencia, porque no lo quiero dejar abandonado, porque también hay muchísimas cosas ahora coincidiendo que vamos a tener próximamente en agosto, creo que es el 12 de agosto o por ahí, el eclipse solar, este famoso total. No sé si aquí en Madrid lo llegaremos a ver, pero bueno, básicamente que es un acontecimiento súper histórico y me gustaría ya para entonces haber por lo menos grabado algún capítulo más dedicado a estos fenómenos cosmológicos en el Rincón de la Ciencia. Bueno, pues nada, como os decía, seguiros suscribiendo. Os recuerdo que yo ahora mismo estoy en paz de saber qué pasa con mi situación personal y particular, laboral, etcétera, etcétera. Y en cuanto tenga ya todo un poquito atado y bien atado, pues bueno, para ver cómo me organizo para no dejar ni mucho menos de lado el canal, porque no lo pretendo, pero seguir con mis actividades diarias compaginándolas. Bueno, que os mando un caluroso saludo, que os quiero un montón, que no dejéis de suscribiros, por favor, que para mí es muy importante, que me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores. Sé que lleva mucho camino, pero bueno, juntos podemos. Y bueno, pues a ver si con el tiempo pues a YouTube le gusta recomendar mis vídeos y podremos llegar a una maravillosa comunidad interesada por todas las cosas culturales. Que os quiero muchísimo. Feliz tarde, nos vemos mañana. Hasta luego.